Señoras y señores, damas y caballeros, nos es muy grato en www.estopensamos.com dar la bienvenida al doctor Iván Villavicencio Otañez, experto en temas laborales. Doctor, la primera pregunta tiene que ver con el caso de la Cemento Nacional. Es un caso que tiene años de años. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento que está dando al tema el gobierno de Daniel Noboa Sin y la ministra Ivonne Núñez? Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la opinión pública trabajadora de este país y quienes están interesados en saber la verdad de los hechos. En el caso de los ex trabajadores de la Cemento, en este momento se libran dos batallas. La primera, por la restitución de la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento, archivada ilegal y arbitrariamente por la Corte Constitucional. Son hechos inauditos que se están dando en la historia de este país, con el falso argumento de que la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento está desfinanciada, o sea, no está en capacidad de pagar la pensión jubilar de los trabajadores que se acojan a este beneficio. Si la Corte Constitucional, cuando conoció la demanda de amparo constitucional de los ex trabajadores jubilados en el año 2007 y se obtiene una sentencia en el año 2010, se hace un cálculo del incremento de 2 centavos en cada kilo de cemento de venta al público consumidor. La primera sala de la Corte Constitucional, mediante liquidación legal practicada, obtiene la suma de 388 millones de dólares que la compañía de Cemento Nacional, hoy Holcim, debía consignar en el Seguro Social para la jubilación de los trabajadores de la industria del cemento, en particular para los ex trabajadores de Holcim, dejando en libertad de igual manera el derecho que les asiste a los ex trabajadores de Selva Alegre, Cementos Guapán y Cementos Chimborazo. La Corte Constitucional tiene el argumento infantil de decir en la sentencia que yo tengo aquí a mano, de decir en la sentencia que si la liquidación asciende a 388 millones de dólares y son 321 trabajadores jubilados los que reclaman la jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento, a cada uno les toca 1.400.000 dólares. Jubilación que no se compadece con las jubilaciones que el Seguro Social da a los jubilados, que es exagerado esa cantidad y que por lo tanto pues hay que buscarse otra fórmula. Prácticamente le desconocen el incremento de 2 centavos de dólar por kilo y se inventan una fórmula del 1.7. De 388 millones de dólares le rebajan a 70 millones de dólares para que la empresa deposite en el Seguro Social. La empresa no está de acuerdo y sube a otra sala, la cuarta sala, para conocer el recurso horizontal de ampliación y aclaración. Desde el 2010, abril del año 2014, han transcurrido 4 años para que la tercera sala resuelva la aclaración y ampliación de la sentencia, integrada por la abogada Wendy Molina, la otra abogada de Guayas, Tatiana, y con el voto salvado, sí, Tatiana, y con el voto salvado del abogado Antonio Gallardo Loor, hijo del ex ministro del Trabajo. Entonces, la sala considera que el petitorio de aclaración y ampliación no es aclaración y ampliación de la sentencia, sino que es un petitorio de revisión del cálculo de los 2 centavos. Entonces la empresa no está de acuerdo con eso y de los 70 millones de dólares
la sala reconsidera y le rebaja a $3.600.000 que la empresa gustosa acepta depositar en el seguro en el año 2016. Cantidad es así, pues que no alcanza ni siquiera para unos 10 trabajadores, ni siquiera para los honorarios de los trabajadores que lo defendían. Y entonces esa es la verdad. Y cuando se descubre, en el caso Sobornos, se descubre ahí una documentación publicada por los periodistas, no recuerdo el nombre en este momento, en la que señalan que Holcim sobornó a los jueces de la Corte Constitucional para que modifiquen la sentencia. Ahí está pues el sesgo. Cuando la Corte en primera instancia debía ordenar que Holcim deposite los $388 millones en el Seguro Social para la jubilación total o parcial de los trabajadores de la compañía Holcim Ecuador. Y ese modelo tenía que quedar igual para los trabajadores de las demás empresas cementeras. Con el andar del tiempo, por ahí los jubilados vienen reclamando de que ya no existe dinero para seguir cobrando las pensiones. Entonces ahora en el mes de enero del presente año, la Corte Constitucional resuelve de una vez derogar la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento. ¿Bajo ¿Qué les parece, argumento? señores trabajadores del Ecuador, lo que ocurre en este momento en este país? Derogan la ley que en su artículo 4 ordena el incremento de 2 centavos por cada kilo de cemento a partir del 1 de enero del año 2000 a la fecha. Al 2014, en que el presidente Correa pidió un informe a la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional cuando se trataba el proyecto interpretativo de esta ley, para que quede claro que el incremento de 2 centavos era de Sucre en la época de Sucre y 2 centavos en la época del dólar. El presidente Correa casi se cae de espaldas cuando le escucha el informe al presidente de la comisión, el diputado Fausto Cayambe. Fausto Cayambe le dice, respondiendo a la pregunta del presidente, ¿cuánto tengo que pagar yo por el Estado al Seguro Social por este incremento de los 2 centavos? Por las empresas que están a cargo del Estado. $700 millones. Y Holcim, ¿cuánto tiene que depositar? $1.250 millones. Casi se cae patas arriba. En el almuerzo que él invitó a los 100 asambleístas del 14 de abril del año 2014. Y no sé qué habrá pasado cuando nos informan nosotros de la Comisión de los Trabajadores en Quito en su despacho. El abogado Fausto Cayambe nos hizo conocer esta novedad porque le reclamamos por qué no agendaron la aprobación en segundo debate para la aprobación del proyecto de ley interpretativo de la ley de jubilación especial de los trabajadores del cemento. Entonces él nos informó esta situación. ¿Qué habrá sucedido ahí? Ahí estaba el ingeniero, está en su vía asambleísta, el doctor Carlos Arce, asesor de esta comisión, y otras personas. Y a los pocos días aparece muerto Fausto Cayambe, señores. ¿Acaso no merece alguna investigación de ese joven graduado en el Colegio Nacional Mejía? ¿Quién lo De mató, mentalidad diáfana y transparente, que no podía haberse dejado mancillar por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado? Entonces ahora sucede que esta ley es de una vez archivada por la Corte Constitucional. La actual. Y le pide que en el plazo de 10 meses, la Corte Constitucional, por voto de mayoría, le pide al presidente Noboa que elabore un nuevo proyecto de ley que financie la jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento. Y que hasta ahora, ¿qué van a presentar? La ministra del Trabajo se hace la loca que no sabe. Que presente la Que misma no ley. sabe la responsabilidad que tiene sobre los trabajadores de la industria del cemento. Entonces la salida no es presentar un proyecto de ley de acuerdo con el pensamiento burgués del presidente de la República o del pensamiento burgués oportunista de los funcionarios del Seguro Social, sino integrando una comisión
de los trabajadores cementeros, de los ex trabajadores y trabajadores cementeros, para elaborar una ley clara y precisa y se restablezca el artículo 4 de la ley, se restablezca integralmente la ley de jubilación especial. En particular se ponga énfasis en el artículo 4 en la que señala el incremento de 2 centavos por kilo por cada kilo de cemento de venta al público consumidor, y que el público ha venido pagando desde el mes de marzo de 1989 hasta ahora. el incremento de 2 centavos de sucre hasta el 31 de diciembre del año 1999, y el incremento de 2 centavos de dólar hasta la actualidad. Vienen pagando, y no porque se ha archivado la ley o se ha derogado la ley tácitamente, ya el público consumidor del cemento ha dejado de aportar con el incremento de 2 centavos. Ahorita, solo Holcim debería depositar en el Seguro Social más de 2.000 millones de dólares, lo que significa que esa ley estaba en exceso financiada. El resto, la parte restante, tenía que aprovechar el Seguro Social para mejorar los servicios de los hospitales del Seguro Social, para mejorar el servicio a los pacientes, a los trabajadores de los jubilados. Entonces ahorita recién, en el mes anterior, han sido recibidos algunos trabajadores en la Asamblea Nacional. Ahí se dan las vueltas y no sacan ninguna conclusión. La alternativa es que nosotros, los trabajadores auténticos de la industria del cemento y los ex trabajadores, elaboremos el nuevo proyecto de ley para que se restituya la ley de jubilación especial y se mande a liquidar y pagar el incremento de 2 centavos de sucre y de dólar a las empresas cementeras del país, en particular a la compañía multinacional Holcim, que es la que pisotea más los derechos de los trabajadores ecuatorianos. Doctor, pasando al caso Sinohydro, ¿cuáles son las irregularidades que se han dado por parte de esta empresa en cuanto a la construcción de Coca-Cola Sinclair? Doctor? En el caso Sinohydro, el bufete de abogados que conformo yo como director, en la que están incluidos mis 3 abogados que también están en la defensa técnica de miles de trabajadores que laboraron en la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair. Cuando recibimos este trabajo en el mes de diciembre del año 2019, pedimos al Ministerio del Trabajo, amparados en el artículo 104 del Código del Trabajo, de que se disponga la determinación tributaria de la compañía Sinohydro Corporation, porque la empresa no ha pagado ni el impuesto a la renta ni utilidades de los trabajadores, pese a que en el mes de diciembre del año 2016 la compañía hace de entrega de la obra en perfectas condiciones y funcionando las 8 turbinas. Claro que dicen que haya habido algunas fallas, pero eso es ya cuestión de que la empresa en el transcurso del tiempo tenía que resolver y tenía que haber arreglado hace tiempos. Pero eso no quiere decir que la empresa tenga que evadir el pago del impuesto a la renta y el pago de las utilidades de los trabajadores, que debía dar anticipos cada año, de acuerdo al artículo 108 del Código del Trabajo. Entonces, este reclamo lo hacemos ante el Ministerio del Trabajo, esta demanda, notificada a la compañía Sinohydro Corporation en el mismo mes de diciembre del año 2019, contesta, señalando de que tiene declarado el impuesto a la renta en 0 y tiene declarado 0 utilidad de los trabajadores, por cuanto en el contrato existe una cláusula de que debe haber un acta de entrega definitiva de la obra para que se realice este pago. ¡Qué cosa más absurda, más ilegal! Eso no puede existir. Y si existiera eso va contra la Constitución, va contra la ley, va contra el Código Civil. Un contrato de obra civil no puede oponerse a la Constitución, ni a las disposiciones del Código de Trabajo, ni al Código Tributario. Entonces, las cosas para nosotros, los abogados y los ex trabajadores,
están completamente claras. Ya se va a cumplir prácticamente 10 años de que está entregada esta obra y la empresa china hace gala de no pagar el impuesto a la renta ni pagar las utilidades a los trabajadores. ¿Y por qué la empresa se pone valiente para negar estas obligaciones? Porque el Ministerio del Trabajo y el SRI son los cómplices. Alcahuete. Ahí está la trama. En audiencia están demandados 7 instituciones que tienen que ver con este problema. Y ahí el Ministerio del Trabajo no pudo que responder frente al archivo del reclamo de los trabajadores que la Dirección del Trabajo de Quito, el 16 de julio del año 2023, procede a archivar el reclamo de determinación tributaria presentada por los trabajadores. Es decir, una clarísima vulneración de la Constitución en su artículo 428 del Código del Trabajo de la Constitución, el artículo 11, literal 3 de la Constitución, el artículo 326 de la Constitución, y etcétera, etcétera. Frente a eso presentamos una acción de protección que resultó ante los jueces de lo civil de Quito, por cuanto la empresa Sinohydro tiene su domicilio en esta ciudad. Ahí de igual manera, tal es la influencia política y económica de Sinohydro Corporation que le logran tumbar prácticamente a la jueza y niegan la acción de protección diciendo que la obra no está terminada y que la empresa no está funcionando. Sin embargo, uno de los testigos principales fue el ingeniero Miguel Calaborrano, el ministro de Energía, Minas y Petróleos, quien en un video de más de 30 minutos expone claramente, con precisión, con cuadros sinópticos, etcétera, etcétera, la producción de energía eléctrica desde diciembre del año 2016 al mes de junio del año 2022. Entonces, si el ingeniero Calaborrano señala y dice que Coca-Cola Sinclair en este momento ha producido en demasía sobre la inversión que se ha realizado en la construcción de esta obra, y por esta razón se está exportando energía eléctrica a Colombia y al Perú, exportando energía eléctrica. Y sin embargo, en estos últimos tiempos nos vienen hablando de que están importando energía eléctrica de Colombia y del Perú. Eso es una farsa. El río Coca tiene suficiente agua para abastecer todo el año, para hacer producir a las 8 turbinas. Entonces hay que conocer la realidad para poder hablar. Y sin embargo, la jueza se hizo de los oídos sordos de no contemplar las pruebas fehacientes que constan del proceso para dictar la sentencia de primera instancia. Hoy está en segunda instancia, en la sala de lo penal militar, en la sala de lo penal policial de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Ahí nos dijeron que iban a dictar la sentencia hasta fines del mes de julio del presente año, o sea, hasta la semana pasada. Y sin embargo no tenemos nada. Pero lo que tenemos que dejar en claro es que el 5 de abril del presente año se realizó la audiencia en la Corte Provincial, a la que compareció no la ministra, pero sí su representante, para ratificarse en la sentencia de primera instancia, es decir, para ratificarse en la negativa del pago del impuesto a la renta y en la negativa del pago de utilidades de los trabajadores. Esta clase de ministros de trabajo tenemos en nuestro país, con un pensamiento prácticamente antiobrero, con un pensamiento fascista. No les importa que los trabajadores hayan quedado minusválidos, que los trabajadores hayan muerto ahogados ahí en el río Coca. No les importa nada de eso. Entonces, que no venga a hablar aquí las autoridades del trabajo que están velando por los derechos de los trabajadores. Entonces estamos esperando una sentencia de segunda instancia en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en la sala de lo penal. Esperamos que se haga justicia, se tomen en cuenta las verdaderas pruebas
y en ese sentido se mande a pagar el impuesto a la renta al Estado y se mande a pagar las utilidades a más de 7.000 trabajadores de la cantidad de más de 3.200 millones de dólares que se ha embolsado la empresa china Sino Hydro Corporation. Entonces yo llamo a los ecuatorianos a unir en el pensamiento y acción, en defender los intereses de este país, de esta república, y condenar la influencia política del capital extranjero, de las multinacionales que vienen acá al Ecuador, pisotean la constitución y la ley cuando les da la gana. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita y recibirás más mensajes del doctor Iván Villavicencio Otañez. Muchas gracias, felicidades. Muchas